Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada. Llevábamos unas cuantas semanas sin hacerla desde finales de febrero porque no he podido, porque he estado fuera a lo largo de los últimos fines de semana y volveré a estar fuera el próximo. Por cierto, que tengo que ir a Córdoba. Mañana estaré en Valencia. Vamos, que he tenido llevo un mes que no he parado ni un solo fin de semana en casa. Entre conferencias, presentaciones de libros, una cosa y la otra. Al final, los programas que lo están pagando estos viajes son los programas culturales de los sábados. Si me cabe, lo que no me va a entrar es la contrarréplica de mañana porque voy a estar fuera, pero sí esta contraportada, que tenía además muchas ganas de hacerla, porque la última contraportada que me quedé con un libro que lo tenía ya preparado pero no me entraba por cuestiones de tiempo. Yo, Claudio, de Robert Graves, un libro que me gusta muchísimo, que he leído un montón de veces y además desde muy jovencito, y quería hablar de él. Y como quería dedicarle tiempo, porque es un libro que conozco bastante bien, también conozco su serie de televisión, pues nada, lo dejé para la siguiente contraportada y hemos tenido que esperar pues tranquilamente 3 semanas. Bien, si queréis participar, ya sabéis, yo encantado de que, bueno, yo hoy creo que todos los que escuchan la contraportada, encantados de que la gente y los contraescuchas envíen sus libros, porque a mí me dan grandes ideas de lectura, no lo voy a negar. Bien, pues si queréis participar no tenéis más que enviar una nota de voz al siguiente número de WhatsApp, el 690 82 7909 más 34 adelante. Y como os digo siempre, los fines de semana, en el caso de la contraportada al contraplano, lo ideal es que estas notas de voz duren entre 3, 2, 3, incluso 4 minutos para que podáis presentar en condiciones los libros. A mí se me haría muy complicado hablar de un libro y que solo le pudiera dedicar un minuto, sinceramente. Es como si me piden, no lo sé, hacerlo en 1500 caracteres, con espacios. Sería prácticamente imposible, más allá de poner el nombre, el autor, el número de páginas, la editorial y ya está, y una sinopsis de estas rapidísimas de 4 líneas. Bien, pues dicho esto, pasamos ya directamente a la contraportada y empezamos, no hace falta que os lo diga y que os lo repita, con Robert Graves y yo, Claudio. Como os acabo de decir, vamos a empezar la contraportada de hoy con un libro que traigo descolgado de la anterior contraportada, un libro que me gusta mucho, nos lo trae Raúl, que es de la República Dominicana, y en fin, ¿qué queréis que os diga de ello, Claudio? Supongo que la mayor parte de vosotros, si no todos, conocéis bien este título porque lo habéis leído, porque habéis oído hablar de él, aunque solo sea por el hecho mismo de que es muy famoso y de que lleva ya publicado casi un siglo. Además tiene su serie de televisión que hizo la BBC hace como 40 años o 40 y tantos años, y es un clásico de la novela histórica. Es de un autor británico llamado Robert Graves, leidísimo, comentadísimo, en fin, que es uno de estos libros que se merecen ya solo por el mero hecho de existir y de ser quienes son, se merecen ser el libro de la semana. Pero antes de nada, vamos a escuchar a Raúl. Y para la contraportada quiero recomendar un libro. Se trata de Yo, Claudio, del inglés Robert Graves. Y trata, como es una novela histórica, no hay spoiler posible, trata de cómo un miembro de la familia imperial, Claudio, por supuesto, nació enfermizo, débil, cojo, y que para colmo el resto de la familia lo tenía por tonto. Sin embargo, hizo de su debilidad su mayor virtud, porque al todo el mundo tenerlo por tonto, cuando la familia imperial deciden acuchillarse unos a otros, como no parecía ser una amenaza para nadie, él es el único que queda con vida. Y no quedó más remedio de ponerle como emperador a él. Y una vez como emperador, resulta que de tonto no tenía ni un pelo, que era un tipo bastante hábil y que conocía cómo funcionaba la política. A fin de cuentas, había crecido dentro de la familia imperial, conocía exactamente a todos y a todos, y sabía muy bien cómo manejarse. Había sido muy estudioso, conocía la historia del imperio, de la república, de cómo funcionaba la sociedad romana, incluso cómo funcionaba el ejército. A pesar de que él no había sido militar, toda su familia lo había sido. Y él creció dentro de un campamento militar. Por lo demás, según lo que nos ha llegado, fue bastante buen emperador, al menos bastante mejor que los que le precedieron, que fueron, si no me equivoco, Tiberio y Calígula, que parece que estaba loco.
y luego también fue bastante mejor que Nerón, que fue quien le sucedió. Una novela muy bien escrita, a veces se hace pesada porque hay que saber la genealogía completa de la familia, se hace bastante difícil, pero si uno logra sortear eso, ya sea más o menos ignorándolo o estudiándolo por otra parte, está muy bien escrita. Consiste en 2 libros. El primero termina cuando él es coronado emperador y luego el segundo trata de cómo fue su mandato y cómo murió. Muy bien escrita y la recomiendo, muy, muy, muy bonita, se aprende mucha historia. Yo mismo no conocía muchos datos del emperador Claudio y cómo manejó él mismo, casi directamente, la conquista de Britania. Y luego fui a las fuentes históricas y parece, o sea, el autor se ciñó bastante a la historia. Un saludo, gracias. Esta de Yo Claudio es, yo creo, y esto evidentemente es una opinión, es una de las mejores novelas novelas históricas jamás escritas. Es también, aparte de eso, es una novela que a mí me gustó mucho cuando la leí, cosa que hice varias veces. Esta y su continuación, porque tiene una segunda parte, Yo Claudio, que se llama Claudio el Dios. No tan conocida como la primera, pero que también está muy bien. Es de hecho algo más larga. Yo la leí por primera vez esta novela con 14 años y me aficioné a la historia de Roma en el acto. En mi caso sí que fue lo de la historia de Roma. No sé si lo comenté esto en aquella contrahistoria que hicimos Alberto y yo hace no mucho sobre novela histórica, pero vamos, si no lo comenté es porque se me olvidó que estábamos hablando de que la novela histórica tenía esa ventaja de que muchas veces te pones con una novela o una película histórica y a partir de ahí empiezas a trepar sobre ese mismo tema y a informarte más. Bien, pues yo con la historia de Roma empecé con Yo Claudio. Hasta ese momento no me había interesado demasiado. La verdad es que tampoco tenía idea de que me interesasen esas cosas. Con 14 años cayó el libro en mis manos porque lo tenía mi padre en casa y lo leí, lo devoré ávidamente. También tenía Claudio el Dios, que por supuesto leí, pero esta de Yo Claudio, y me la volví a leer varias veces. No sé si otra vez con 16, otra con 18. Lo estuve leyendo hace muchos años que no lo leía, pero vamos, lo estuve leyendo durante tranquilamente 10 años. Incluso estudiando la carrera le pegué todavía alguna relectura por puro gusto, porque es que además Robert Graves escribía muy bien. Hizo más novelas, algunas históricas, era poeta. Bueno, Robert Graves está enterrado en España porque se trasladó a vivir aquí. Tuvo tanto éxito con esta novela que la publicó en 1934. Es decir, que tiene casi 100 años. Que el éxito y el dinero que le dio esto pues le permitió irse de Inglaterra, él era londinense, y establecerse en una casa de campo en España, en Mallorca exactamente, que es donde murió, creo que en los años 80 ya, y está enterrado allí desde entonces. Bien, pues la verdad es que es un libro estupendo. A mí le dio forma a la idea que tengo de la antigua Roma, que no fue Ben-Hur ni Espartaco, sino esta novela. Luego a partir de ahí pues ya evidentemente sobre la historia de Roma he leído muchísimo. Bien, Yo Claudio es una autobiografía ficticia, y cuando digo ficticia lo remarco bien porque es una novela histórica, es una autobiografía ficticia de Claudio. No penséis que todo lo que cuenta Graves aquí es estrictamente cierto, porque no es verdad. Claudio fue el mejor emperador de Roma. Seguramente sería Adriano o Trajano, quizá Marco Aurelio, pero este no lo fue en absoluto. Fue el cuarto emperador de Roma, el que sucedió a Calígula y precedió a Nerón. Claro, con semejantes compañeros de viaje, su nombre había quedado un tanto desdibujado por los antiguos, que le prestaban atención, porque claro, es que detrás llevas a Calígula y delante llevas a Nerón, ¿no? Así que Robert Graves decidió hacerle justicia, ya digo, hace un montón de tiempo, hace casi un siglo. La novela fue lanzada al mercado en el 34. Y doy fe que lo consiguió porque es uno de los emperadores más famosos de la antigua Roma. Y en buena medida es así gracias a esta novela y a la posterior serie de televisión que creo que se hizo en los años 70 y que tuvo distribución mundial. Bien, Claudio fue un personaje realmente curioso, que entiendo perfectamente por qué Graves se interesó por él allá por los años 30 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque era el menos indicado para llegar a ser emperador. Era bajito, era cojo, era tartamudo, estaban las antípodas de un héroe guerrero, teniendo en cuenta que ese tipo de cualidades, como las de ser un héroe guerrero, contaban bastante en la antigua Roma. Era de hecho Claudio la gran vergüenza para la familia imperial, pero llegó a ser emperador. Y llegó a ser emperador gracias a una serie de carambolas totalmente imprevisibles que en la novela de Graves se van sucediendo de una manera muy bien contada y que entiendes.
La familia que dejó el primer emperador, Octavio Augusto, al que le dediqué una contrahistoria hace no mucho tiempo, era lo más parecido a un estanque lleno de pirañas o de caimanes, empezando por su esposa, por Livia Drusila, que era extremadamente astuta. Luego el heredero directo Augusto fue Tiberio, un tipo frío y muy poco recomendable. Le siguió Calígula, un personaje realmente monstruoso, por lo menos por lo que sabemos de él. Y finalmente llegó Claudio, de la mano de su esposa, que se llamaba Mesalina, que tiene su propia historia, Mesalina. Luego ya después vendría Nerón, pero claro, esto ya no entra, que fue otro de estos emperadores un tanto peculiares, pero este ya no entra dentro de este libro, como es lógico. En esta familia el veneno, las traiciones, los excesos eran la moneda de cambio habitual en el Palacio Imperial. Y ojo, no estoy hablando de ficción, sino de lo que sucedió realmente tal y como nos ha llegado. Yo, Claudio, fue una de las primeras novelas históricas que se metió a fondo con los emperadores romanos. Se habían hecho unas cuantas relacionadas con la religión, Ben-Hur o Quo Vadis, pero en este caso va directamente a la figura del emperador. Luego ya vendrían las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que ya pasó por aquí, ha pasado por aquí en lo menos 2 o 3 ocasiones, que es del año 51. Vendría Augusto, de John Williams, que es de los 60, 70 por ahí, o Juliano el Apóstata, de Gore Vidal, que esta sí que es de los años 60. Bien, esta de Yo Claudio, como bien reza el título, pues cuenta la historia del emperador romano Claudio, con Claudio además como narrador en primera persona de su propia biografía. En general, los detalles históricos encajan, en general estoy hablando, con lo que nos ha llegado de él vía las fuentes primarias, es decir, los textos antiguos de Suetonio, de Tácito, de Séneca, contemporáneos en muchos casos, aunque obviamente es una novela histórica, de nuevo insisto. Lo que piensa, lo que dice y la vida cotidiana del emperador pues son fabricaciones de Graves. No puede ser de otra manera porque ninguna de las fuentes primarias, Suetonio, no bajó hasta ese nivel de detalle de lo que hacía el emperador cada día, ¿no? Bien, pues Claudio era un hombre enfermizo, un hombre tartamudo que cojeaba, y todos a su alrededor pensaron que eso significaba que era también tonto e inútil. La época en la que creció, es decir, en la que se pasó de niño a hombre, ser tartamudo, enfermizo en una sociedad como la romana del siglo I después de Cristo, pues eso quizá le salvó. Y la época en la que accedió a la edad adulta, mientras todos competían por un puesto, por tener a su cargo una legión, trataban de posicionarse a sí mismos como herederos para el trono, pues claro, nadie consideraba a un cojo, al tío cojo, al tío Claudio, como una amenaza para ellos y para sus intereses. Así que este hombre fue testigo personal del ascenso y de la caída de muchos senadores, de aspirantes a emperador, de generales, y mientras todos iban cayendo a su alrededor, nadie se planteó eliminarle a él también, porque claro, era un tartamudo que iba cojeando por el palacio. No parecía que fuese a ser un peligro, ni mucho menos. El hecho es que cuando la guardia pretoriana de Calígula se cansó de él y le asesinó, Claudio fue el único al que encontraron disponible. Estaba detrás de una cortina. En aquel momento pensaba que los pretorianos iban a cuchillarle ahí mismo, pero no. Le sacaron de detrás de la cortina y le nombraron emperador, le auparon al poder, porque era lo único que habían encontrado que pertenecía a la familia de Augusto, y para entroncar con aquello de la legitimidad, ¿no? Claudio era de la familia de Augusto, en tanto él era hijo de Druso, que a su vez era hermano de Tiberio, y esto le hacía sobrino nieto de Octavio Augusto. Claudio, la verdad es que al contrario de lo que creían la mayor parte de quienes le rodeaban, empezando por sus propios familiares, era un hombre muy inteligente. Un tipo muy educado, culto, aficionado a la historia, por ejemplo, muy reflexivo. También era mucho más humano, más estable, menos egoísta que la mayor parte de sus periantes, por no decir que todos, quitando a Germánico, por el que tiene, en esta novela estoy hablando, porque tiene rendida admiración. Hay que tener en cuenta otra cosa importante. De nuevo, la historia la cuenta él, así que él se trata de ponerse lo mejor posible. No sorprende que se vea mejor a sí mismo, mejor que los demás, a pesar de que trata de parecer humilde en todo momento, ¿no? Bien, pues como sobrino nieto de Augusto, que fue el primer emperador de Roma, él puede ver, por ejemplo, desde niño las vacilaciones del propio Augusto, que había prometido restaurar la República, una promesa que por supuesto nunca cumplió. Augusto, según Claudio, era un gobernante muy bueno,
pero que dejó que el poder le afectase. Y no pudo ver, y esto era lo más importante y lo que más le molestaba a él, no pudo ver los manejos en la sombra de su esposa Livia, que era una mujer muy intrigante. Livia, de hecho, es uno de los personajes principales de esta novela y es también una de las principales villanas de Yo, Claudio, pero no es una villana especialmente malvada. Claudio la desprecia, pero la entiende. Su único objetivo, y además lo deja ver claramente, el único objetivo de Livia es asegurarse de que su descendencia, de que sus hijos sucedan a gusto en el trono. Y claro, con ese fin, pues hace de todo, arruina matrimonios, destruye carreras militares y políticas, envía posibles competidores al exilio, los destierra, alienta ejecuciones, envenena a todos los que representan una amenaza remota, aunque sea remota para sus planes a largo plazo. En el único que nos repara Livia, con lo astuta y lo lista que era, es en el inútil de Claudio, claro, a quien mira con tanto desprecio como a todos los demás, pero no considera una amenaza, no le considera una amenaza lo suficientemente grande como para acabar con él, con un plato envenenado, ¿no? Hay un momento conmovedor, esto es ya al final del libro, que Livia se está muriendo, está en su lecho de muerte y ha hecho ya los arreglos pertinentes para que su bisnieto Calígula, que es sobrino de Claudio, sea nombrado emperador. Chico joven y bien parecido. Bien, ahí es cuando emerge el personaje de Calígula y entre risas incumple su trato, su acuerdo de deificar a Livia después de la muerte. Claro, Livia le cuenta esto a Claudio y Claudio le pregunta por qué significa tanto eso de la deificación para ella. Bueno, esto tiene cierta razón de ser, al igual que entre los cristianos, en nuestros días, pues, o posteriormente, los romanos creían que los pecadores pasarían el resto de su vida atormentados en algo parecido al infierno. Y Livia sabía que se había ganado con creces una eternidad de sufrimiento por todas las maldades que había perpetrado en vida. Así que la cláusula de escape que ella tenía era convertirse en diosa. Eso significaba que no iría al infierno, que se iba a quedar exenta de castigo y que se iría al cielo para unirse a los otros dioses, vamos, a los campos elíseos, y estaría con los dioses. Bien, pues lo que hace Claudio es jurar deificarla y le cuenta todo lo que realmente hizo a lo largo de su vida. Le dice que él no ambiciona el poder, que es un simple historiador y que no alberga rencores de ningún tipo. Bien, Livia se lo cuenta todo, canta de plano y luego, pues sí, la verdad es que luego Claudio cumple su palabra y deificó a Livia. Bien, el libro, como veis, es muy entretenido, es muy interesante. Claudio trata continuamente de enterarse de todo lo que le rodea para dejarlo convenientemente apuntado. Es testigo de cómo sus amigos y sus familiares son ejecutados o desterrados por crímenes que no han cometido, que ni siquiera han pensado, y descubre más tarde que todas sus cartas habían sido interceptadas por Livia. Ve como a su hermano Germánico, uno de los pocos miembros de la familia, que era buena persona, según Claudio, ya os decía que le tenía muy buena estima, pues como todos se engañan, se traicionan, tratan de impedir que llegue Germánico a emperador y le hacen todas las perrerías posibles. A los ojos de Claudio, por ejemplo, su tío, que es Tiberio, es uno de los peores y más depravados gobernantes. Bueno, esto hasta que llega a Calígula, claro, y convierte a Roma en algo parecido a una tiranía desconcertante. Claudio, de cualquier modo, en los años de Calígula, que fueron pocos pero intensos, Claudio sobrevive a Calígula jugando la carta, una vez más, de ser tonto y de estar enfermo. No soy una amenaza para ti porque ya me ves aquí cojear y además soy tartamudo, lo que significa que soy tonto, ¿no? Bien, es cuando asesinan a Calígula cuando llega su momento, su oportunidad. No hay nadie más para heredar porque es que los Julio Claudios se han pasado 25 años matándose entre ellos. Claudio llega al poder o al trono, mejor dicho, en el año 40 después de Cristo y había muerto en el año 14. Sí, en el año 14 había muerto Octavio Augusto. Se pasan 25 años sacándose los ojos entre los miembros de la familia. Bien, independientemente de lo fiel o lo de lo cercano o lejano que esté de la historia real, los detalles de la novela, ya digo, es lo que sabemos, lo que nos ha llegado a través de textos que nos gustaría saber más, pues lo que hay, y ojo, ya sabemos bastante como fuente primaria, quiero decir, bueno, de cuán fiel sea esta historia a los detalles, es una muy buena novela sobre Roma, buenísima. Pero claro, de nuevo hay que tener en cuenta que se trata de una novela histórica y no de la historia de la dinastía Julio-Claudia.
No sabemos, por ejemplo, si Livia era tan maniobrera y malvada, o si los emperadores se montaban esas orgías en el palacio, o si Calígula estaba realmente tan loco. En fin, como es un clásico de esta novela, Yo, Claudio, pues no está descatalogado, ni creo que lo llegue a estar nunca. Lo tenéis disponible en Alianza Editorial, que es no la misma versión que yo leí en su momento, pero el libro es el mismo, lo que ha cambiado, eso sí, con respecto a mi edición, que la sigo conservando, esa de los 14 años, bien, muy chupada, todo hay que decirlo, porque ha tenido muchas lecturas y tiene un porrón de años encima, pero está en la misma editorial. Os dejo el enlace en la descripción del programa y, por supuesto, en mi página web. Seguimos con Alberto, que nos trae un ensayo sociológico que se republicó hace 4 años, pero que vio la luz mucho tiempo antes. Lo vio a la luz por primera vez hace 2 décadas. Hola Fernando, te traigo un libro que sería el Manifiesto Redneck. Bueno, es un libro que en realidad es cortesía de Víctor Lenore, ya que lo extraje de uno de sus artículos. Y bueno, viene a contar un poco el resentimiento y la visión que tienen de la política estadounidense la mayoría de blancos pobres de los Estados Unidos. Y bueno, aunque ideológicamente sí que no aporta nada nuevo, el enfoque de abajo arriba y el hecho de que un libro de los años 90 esté al orden del día en relación con el fenómeno Trump, el trumpismo y la polarización de los Estados Unidos, pues es bastante interesante de leer para entender muchas de estas cosas. Darte la enhorabuena por tu programa y muchas gracias. El libro en cuestión no lo he leído, pero Lenore le hizo una reseña hace unos años, cuando escribía para El Confidencial. Ahora lo hace para Voz Populi desde hace ya un tiempo. El libro se titula Manifiesto Redneck. Tuve intención de leerlo y al final pues lo fui dejando y no lo leí, pero sí que me interesaba. Era la época en la que, el año 2017, estábamos todos tratándonos de explicar cómo había podido ganar Donald Trump las elecciones. Bien, andábamos con aquellos, hay unos cuantos títulos en esa misma época y este era uno de ellos. Lo que sí leí es la reseña de Víctor Lenore y hasta la del Confidencial, y hasta tuve la tentación de comprar el libro, pero lo fui dejando y al final nada, lo dejé sin comprar y sin leer. Bien, pues lo que he hecho es ido a buscar en la hemeroteca del Confidencial la reseña de Lenore, y aquí delante de mí, de mis narices, lo tengo de mis ojos y la he vuelto a leer. Bien, pues esto es lo que nos contaba Lenore, estoy hablando, pues aquí está la fecha, en septiembre, el 16 de septiembre de 2017, sobre este libro. Lenore, por cierto, escribe en Voz Populi, es un tipo que escribe muy bien y además es una gran persona. A ver si me lo traigo un día aquí a la contraportada, a que nos hable de literatura. Bien, pues esto es lo que Víctor Lenore nos contaba en aquella ocasión, ya digo, han pasado unos cuantos años, pero creo que no ha perdido actualidad. Dice lo siguiente: vayamos al grano. Manifiesto Redneck de Jim Goad es el ensayo más brutal, honesto y polémico de 2017. Tiene mérito porque se publicó en inglés hace 2 décadas. Hoy sus páginas se leen como un aviso de que un fenómeno como Trump estaba al caer. Los blancos pobres llevaban demasiado tiempo siendo ignorados por las políticas de identidad. Yo voté por Donald Trump y no me arrepiento, explica vía Skype un sonriente Jim Goad, es decir, que le entrevistó, que es lo que debe de hacer un buen reseñista de libros. La única cosa que me ha cabreado en estos meses es el bombardeo de Siria. Tenemos suficientes problemas en casa como para meternos en Oriente Medio. Es hora de hacerse cargo de los problemas de los estadounidenses. Curiosamente, este ataque militar llevó al presidente a sus máximos niveles de popularidad, lamenta. Estamos ante un experto en sátira social que disfruta situándose contra toda la élite intelectual de Estados Unidos. Las críticas a Trump son más histéricas que las políticas de Trump. Por supuesto, viene de un entorno privilegiado, pero es un político moderado, un hombre de negocios pragmático. Incluso estuvo registrado como simpatizante demócrata. Si fuera el monstruo fascista que nos pintan, no se le podría criticar tan ferozmente todos los días. Se ríen hasta del color naranja de su cara. Manifiesto Redneck es un texto crudo y afilado que rebosa enjundia histórica. Lo primero que llama la atención son los títulos de los capítulos. Por ejemplo, varios argumentos de peso para la esclavización de los progresistas blancos. O este otro,
¿Qué tienen de malo los incitadores al odio, los locos por las armas y los extremistas paranoicos que se niegan a pagar impuestos? Obviamente en ambos late el humor típico de Jonathan Swift, pero también un odio profundo por las oligarquías progres que explotan a los más débiles sin quitarse de la careta de benefactores. Básicamente la tesis de Goad no anda tan lejos de las de populistas de izquierda como Thomas Frank, autor de ¿Qué pasa con Kansas?, como los ultraconservadores conquistaron el corazón de Estados Unidos, que es otro de estos muchos libros que fueron saliendo. Un libro bueno, este salió mucho antes, un libro publicado en 2004 que se ha convertido en referencia para la izquierda occidental. Resumiendo mucho, Frank sostiene que el giro reaccionario del país más poderoso del mundo es culpa del Partido Demócrata, que abandonó a los trabajadores blancos para mimar a los pujantes tecnócratas universitarios, cada vez más ricos y desconectados de la realidad. No me gusta la comparación con Frank, ya que él es un marxista cultural. Dice cosas que me parecen muy arrogantes, como que los blancos pobres votan contra sus propios intereses. ¿Quién es él para llamarles tontos de esa manera? Le pido a Goad que detalle su posición política. No me siento de izquierdas ni de derechas. En cierto modo, creo que todos los votantes actúan contra sus propios intereses. Ningún partido político se preocupa de otra cosa que no sea el crecimiento de su organización. El problema es que pagamos demasiados impuestos. La mayoría de los estadounidenses trabajan desde el 1 de enero hasta el 20 de abril de cada año solo para pagar al gobierno. Sinceramente, prefiero quedarme mi dinero. Por supuesto, estoy a favor de las carreteras, pero un impuesto de la gasolina ya cubriría eso. ¿De dónde viene su rechazo furibundo al marxismo? No me molestan los análisis de clase. De hecho, en el manifiesto Redneck uso mucho esa herramienta para demostrar que los blancos pobres tenían peores condiciones de vida que los esclavos afroamericanos. No lo digo yo. Lo puedes leer en textos de la época sobre Estados Unidos, por ejemplo en los de Alexis de Tocqueville. Tiene sentido porque los esclavos no sufrían los vaivenes del mercado, explica. Los blancos pobres tenían peores condiciones de vida que los esclavos afroamericanos. En realidad, el rechazo tiene que ver con su biografía. Es difícil no interesarse por la lucha de clases cuando vienes de un entorno obrero y ves que otros niños del colegio lucen los correctores bucales que tu familia no se puede permitir. ¿Sabes cuál es mi problema con los marxistas estadounidenses? Todos los que me he encontrado son niños ricos blancos que te sermonean sobre cómo deberías sentirte por pertenecer a la clase trabajadora. Además, casi siempre se equivocan en su análisis, denuncia Goad. Goad asistía a un colegio público, pero su alta capacidad intelectual hizo que se aburriera y acabase metiéndose en problemas. Al final me matricularon en un privado de Filadelfia lleno de chavales negros de clase alta. Fui compañero de Kobe Bryant y de un chico que se hizo broker y acabó siendo colega de Steve Forbes, recuerda. Parece una obviedad, pero no todos los niños negros crecen en los guetos, ni todos los blancos en un adosado de alto standing. El capítulo más potente del libro es el que habla de los indentured servants, o trabajadores no abonados, la escoria blanca de los primeros tiempos de Estados Unidos. Mucha gente desconoce la extensión o incluso la existencia de la esclavitud blanca en mi país. A los progres les cuesta horrores asimilar que existió. Bill Maher, un presentador de televisión de Estados Unidos con fama de transgresor, me invitó a su programa Políticamente Incorrecto para tratar este asunto. Cuando lo estaba explicando, se puso a interrumpirme a gritos porque no podía soportar esta información. Decía que eso tenía que haber sido en tiempos de Robin Hood en Inglaterra. Colapsaba cuando le decía que existieron esclavos blancos en Rusia 50 años después de que se aboliera la esclavitud en nuestro país. El eje de raza, digamos blancos versus negros, no es tan importante como el de la población urbana versus población rural. Precisamente esta es la denuncia central del libro de Goad, el desprecio olímpico de la clase alta de su país hacia los blancos pobres, conocidos como rednecks, cuellos rojos por su exposición al sol cuando trabajan, hillbillies, equivalente a paletos, o white trash, basura blanca. Estas páginas son especialmente necesarias si eres un izquierdista clásico, como es mi caso, ya que me desguazan prejuicios hondamente enraizados en nuestra psique. Me encanta una frase que dice: si quieres saber quién manda en ti, pregúntale quién no te está permitido insultar. En Estados Unidos se considera una herejía decir nigger, que vendría a traducirse en español como negrata, pero hay barra libre para insultar a cualquier blanco sin dinero. Es una estrategia de los blancos ricos para lavar sus crímenes. Han desviado todo el odio potencial hacia los sureños blancos pobres, a quienes tratan como seres infrahumanos. Hillary Clinton les llamó los deplorables durante la campaña electoral. Es increíble lo bien que ha funcionado el truco.
Yendo más atrás, Gould subraya la miopía de las tropas contraculturales. Yo creía que los 70 habían sido una década de vamos a llevarnos todos bien, olvidemos los rollos identitarios y construyamos algo juntos. Pero no ocurrió eso. Hubo movimientos de orgullo negro y orgullo marrón, pero nada para los blancos, que eran los malos oficiales de la película que se habían montado. Estigmatizar a alguien por su raza no es la mejor receta para la armonía social. Se creó un resentimiento fuerte hacia los blancos rurales. En parte, mi libro era un intento de averiguar cómo hubiera podido construirse una política de identidad para la raza blanca. Gould es un ensayista de 5 estrellas, capaz de sonar visceral sin perder nunca el rigor. Mis detractores dicen que el problema es mi estilo, pero mis argumentos son razonables, moderados incluso. Proceden del estudio y de la experiencia. Cuando los urbanitas se ríen de la basura blanca, se están riendo de mi padre, de mi abuela y de mi abuelo, que se mataron a trabajar para cuidarme. Tengo 56 años y mi padre murió a los 59. Toda su vida curró 80 horas semanales para mantenernos. Murió por exceso de trabajo. La prosa cabreada de este libro nace de un antielitismo militante. Muchas veces tengo ganas de coger a un progre y recitarle El mercader de Venecia, preguntar si los blancos pobres explotados no tienen corazón y no sangran cuando les pinchas. Nadie odia más a los blancos sin dinero que los blancos ricos. Hablan de ellos como seres grotescos y subdesarrollados. Lo más probable es que los blancos ricos actuales sean los descendientes de grandes propietarios de esclavos, pero nadie les hostiga por ellos. Bien, esto continúa, es una entrevista convertida en artículo, convertida en reseña, mejor dicho, bastante buena. Como veis, el libro promete bastante, muchísimo. La verdad es que me arrepiento de no haberlo leído en su momento. Creo, es más, que este libro de Jim Gould no ha perdido actualidad. A pesar de que han pasado, 5 años desde que se publicó por primera vez en el año 2017. Se publicó, poco después de que Trump ganase las elecciones. O sea, republicó porque el libro era anterior. El libro se había publicado por primera vez a finales de los 90, pero las cosas ya se veía por dónde iban. Entiendo yo que Jim Gould quizá le puso un poco al día, evidentemente, para adaptarlo a las circunstancias del año 2017. Pero bueno, que no ha perdido mucha actualidad, aunque Trump perdiese las elecciones en 2020. Esa insatisfacción basal de buena parte de la sociedad estadounidense se mantiene en 2022. Bien, lo tenéis, por supuesto, disponible en versión Kindle, naturalmente, y también en tapa blanda. Bien, como siempre, ya os digo, os lo dejo, los enlaces en mi página web y en la descripción del programa, tanto en iVoox como en YouTube. Y bien, estoy mirando el reloj y la verdad es que se me ha ido el programa con estos 2 libros. Me he enrollado demasiado, creo yo, con el primero, con Yo, Claudio, pero no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que el libro era importante. Si consigo que alguno de vosotros que no lo ha leído lo lean, ya me daré por satisfecho. Bien, queridos amigos, pues mañana no volveré por aquí porque estoy en Valencia, como os decía al principio del programa. Y no voy a poderlo hacer porque voy a ver las fallas, que son el día 19 por la noche y no hay mucho más y no van a retrasarlas para que yo haga la contrarréplica. Así que tendremos que esperar a la semana siguiente. Bueno, que la semana siguiente estoy en Córdoba. La siguiente, para volver de nuevo a tener una programación de fin de semana razonablemente normal. Bien, entre tanto me despido de vosotros hasta este lunes.